Hola a todos y todas, ¿cómo están? Esperamos se encuentren muy bien. Hoy vamos a socializar el taller de poesía, ficción y otros usos de lo metafórico y su incidencia en la organización psicológica. Básicamente, este taller se realizaba con base al poema sobre salvajes de Gustavo Pereira. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de, digamos que responder las preguntas, es leer rápidamente el poema y así pues darnos cuenta más o menos de qué habla, etc. Entonces dice, los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chirique Yetakú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas de Nu Parupé, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón Yeguanenapue, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoqui, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Maha o Caraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tiene tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes. Listo, vale. Entonces la primera pregunta, que es quién habla en el poema, de quién se está hablando y cuál es la intención. Entonces básicamente en el poema de Gustavo Pereira, que este expresa, o sea, en el poema se expresa el poeta Gustavo Pereira y a su vez hay un hablante lírico, que esto se relaciona con el texto de Correa y Buritaca, que es donde dicen que en la construcción de los poemas no siempre se presenta la construcción de personajes que ponen en juego su propia voz, o sea, como que el mismo autor es el que habla, sino que hay un hablante lírico que es el encargado de las construcciones verbales que se tejen a nivel textual. Entonces aquí está, pues aquí se ve presencia como está así, está el, digamos que el autor físico, que es Gustavo Pereira, pero como a la hora de redactar se transmite o se da un escritor, digamos que literario, que es donde entra el pues, hablante lírico. Y también se menciona que en el poema a los salvajes, que hacen referencia a dos comunidades, que son los pemones por un lado y los guarados por el otro lado, y aquí se habla pues de las personas también que no pertenecen a una comunidad en específico, la gente del común o nosotros, digamos, que es que la intención, además que la intención percibida es que no se debería nombrar salvajes a los pemones ni a los guarados, a estas comunidades, sino que nos debemos nombrar salvajes más bien a nosotros mismos, a las personas que no pertenecemos a, pues, a estos grupos culturales. Entonces, esto el poema lo argumenta se argumenta diciendo que, es que las comunidades indígenas pueden describir aspectos de su propia cultura con sus propias palabras y símbolos a los que le otorgan un significado pues personal, cultural y especial o específico que significa algo para ellos mismos. En cambio, pues el resto de personas, la gente del común, simplemente confunde y obvia pues diferentes significaciones o de las palabras o cosas de nuestra vida y las asociamos con un contexto determinado, o sea, no hay una importancia como a este significado de las palabras y como que no le otorgamos un significado muy personal. Ahora, sobre la segunda pregunta que es, ¿qué expresiones utiliza el enunciador para referirse a sí mismo y al grupo humano? ¿Qué representa y qué expresiones utiliza para hablar de los otros? En este caso, el autor para referirse a sí mismo utiliza la expresión los tontos y las buenas gentes, a modo de ironía verbal. Es decir, él hace referencia a que por muchos años el grupo humano, no las comunidades indígenas, se han creído los normales y superiores al resto de personas que viven en distintas condiciones. Pero argumenta que no es así, porque estas comunidades tienen unas prácticas y tradiciones que en realidad no se relacionan con lo salvaje. Para las comunidades de los Pemones y los Guaraos, los nombra como salvajes, haciendo referencia a la concepción que se tiene sobre las comunidades que no viven en áreas urbanas. Bueno, en la pregunta 3, ¿qué concepciones sobre uno y otro grupo humano deja entrever el enunciador en el poema? Como vieron en el texto de Correa y Buritica, 2006, en la página 60, una de las características importantes del discurso poético es la demanda interpretativa que es el texto le hace al lector del poema. Los mundos ficcionales son incompletos. Esto quiere decir que el texto no habla por sí solo
Su sentido y su significado se completa gracias al ejercicio interpretativo realizado por quienes se acercan como el lector a dicho texto. Ahora en el poema que recitó Gustavo Pereira, se logra ver cómo el poema muestra dos concepciones que se han creído por mucho tiempo. La primera, que el grupo de personas de las áreas urbanas, perdón, gente del común, son personas socializadas y buenas, y la segunda, sobre las comunidades de los bemones y los guaraos, una concepción que los perciben como salvajes. Entonces, en este poema se logra no solamente que son palabras plasmadas en un poema, sino también tiene un sentido para los otros, un sentido para ellos, y su sentido y sus sentidos y significados se completan pues gracias como a ese interpretativo subjetivo que se puede llegar a ver en cada sujeto. Bueno, ahora tenemos la cuarta pregunta que nos habla sobre qué concepciones sobre la naturaleza y la vida tienen los indígenas. Sobre esto nosotros contestamos que ambas tribus se caracterizan porque le atribuyen nombres, símbolos o representaciones de la naturaleza a cosas relacionadas con sí mismos, es decir, lágrimas, cuerpo, corazón, entre otros, y con sus relaciones interpersonales, que podrían ser sus amigos y familiares. Esto es como si la naturaleza viviera y estuviera siempre con ellos. Asimismo, pues esto se relaciona con algo que menciona Correa y Buritica, diciendo que los mundos ficcionales son incompletos. El texto no habla por sí solo. Su sentido y su significado se completan gracias al ejercicio interpretativo. Luego, digamos, en la quinta pregunta tenemos que explique lo que los indígenas quieren decir de las cosas al nombrarlas en su lengua. Sobre esto nosotros consideramos que otorgarle palabras de su cultura a las cosas del entorno significa que más o menos como que comprenden y aceptan que todo lo que está a su alrededor y lo que está en este entorno se relaciona consigo mismos, con las costumbres y con sus vivencias. Es decir, como hacerlo algo más propio de ellos. Esto se relaciona con una cita que tiene Petit en su texto, donde dice que la finalidad de la lectura en la construcción de un espacio íntimo que constituye quizás la cuestión previa para la elaboración de la sensación de su individualidad, que tiene que ver con esto de hacer como propios y hacer suyo lo que ocurre en su entorno debido a esta como significación que le dan a los conceptos. Y por último, para la sexta pregunta, tenemos qué marcas en el texto permite identificar la ironía propuesta por el enunciador. Primero tenemos que recordar, como se dice en el video, qué es la ironía verbal. La ironía es cuando quien habla dice lo contrario a lo que piensa en realidad. Y dos buenos ejemplos de esto en el poema son los muy tontos no saben y que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes. Muchas gracias.